John Bennett Ramsey tenía 6 años cuando fue declarada desaparecida de su casa, el 26 de diciembre de 1996. Lo que nadie podía imaginar es que la encontrarían en su propia casa, con la única diferencia de que ya estaría muerta. Si quieres saber más sobre este extraño caso, mira el vídeo completo y no te pierdas ningún detalle de la muerte de John Bennett Ramsey. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. John Bennett Ramsey, la Niña Maravilla, nacida el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, capital del estado de Georgia, en Estados Unidos. Emergió en la vida con una belleza deslumbrante y una familia que personificaba el sueño americano. Su padre, John Bennett Ramsey, un exitoso empresario, y su madre, Patricia Paul Ramsey, una ex-Miss Virginia Occidental, pintaban un cuadro de prosperidad cuando la familia se mudó a Boulder, en Colorado, cuando John Bennett tenía apenas 1 año. La vida de John Bennett estaba entrelazada con la de su hermano mayor Burke, que por ese entonces tenía tan solo 9 años, y los 2 hermanastros mayores, fruto de un matrimonio anterior de su padre. La familia Ramsey buscaba un nuevo comienzo en Boulder, pero su destino tomaría un rumbo inesperado y un giro profundo de 180 grados. Durante sus primeros años, John Bennett se destacó en el mundo de los concursos de belleza infantil. Su deslumbrante presencia le valió títulos como American Royal Miss, Colorado State, All-Star Kids Cover y Little Miss Charlevoix, Michigan, entre otros. Detrás de estos destellos de focos, su participación en estos eventos no solo reflejaba su innegable belleza, sino también su talento y seguridad en sí misma. A pesar de su participación en el competitivo mundo de la farándula y la belleza infantil, John Bennett no era solo una cara bonita. Quienes la conocían de cerca la describían como una niña feliz y extrovertida, una pequeña estrella que iluminaba cualquier sitio donde se encontrara. Su vitalidad y encanto natural la convertían en el centro de atención de cualquier reunión familiar, fiesta o concurso. Sin duda alguna, era una niña sumamente talentosa. Sin embargo, la historia de John Bennett tomó un giro trágico cuando a la edad de 6 años sufriría una de las peores vivencias para cualquier ser humano, que no solo afectaría su vida, sino a la de sus seres queridos. La misteriosa muerte de John Bennett Ramsey en el sótano de su hogar ha desconcertado a investigadores y al público en general durante décadas. Uno de los principales motivos de la persistencia del misterio radica en las circunstancias inusuales que rodearon la escena del crimen y la manipulación inicial de la casa de los Ramsey. La dificultad en resolver el caso se atribuye en gran medida a la contaminación de la escena del crimen. La casa fue manipulada antes de que las autoridades llegaran, lo que complicó la recopilación de pruebas sólidas y confiables. Este hecho plantea una pregunta crucial de por qué la escena fue alterada y quiénes fueron los responsables de esta manipulación. La falta de preservación adecuada del lugar del crimen ha dejado un vacío significativo en la investigación, contribuyendo a la persistente incertidumbre en torno al caso. Uno de los elementos más intrigantes es la presencia de amigos y familiares en la casa justo antes de la llegada de la policía y las autoridades pertinentes. Esta situación comprometió la integridad de las pruebas, ya que la presencia de personas ajenas al caso podría haber contaminado inadvertidamente el escenario del crimen. La interacción de estos individuos con la escena dificulta la identificación de posibles pistas y la determinación de una secuencia exacta de hechos que llevaron a la trágica muerte de John Bennett Ramsey. La persistente falta de claridad en torno a quién o quiénes estuvieron involucrados en el asesinato combina con la complicación derivada de la contaminación en la escena del crimen, que ha mantenido viva la intriga y el enigma del caso. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y los investigadores, la ausencia de respuestas definitivas ha alimentado teorías y especulaciones, dejando este trágico suceso sin resolver hasta el día de hoy. La investigación inicial del caso fue objeto de críticas contundentes, debido a una serie de errores y omisiones que planteaban serias dudas sobre la capacidad de resolver el caso de manera efectiva. Entre las deficiencias más destacadas se encontraba la falta de aseguramiento adecuado de la escena del crimen y la tardanza en entrevistar a testigos clave, elementos que podrían haber tenido un impacto significativo en la recopilación de pruebas y la identificación del culpable. La trama se desarrolla cuando los padres de John Bennett, John y Patsy Ramsey,
contactaron a la policía para informar que su hija había sido secuestrada y que una nota de rescate había sido dejada en la casa. La nota, escrita a mano, exigía un rescate de $118,000 y estaba dirigida específicamente a John Ramsey, el padre de la niña. Sin embargo, la extensión y el tono peculiar de la nota generaron sospechas inmediatas sobre su autenticidad, arrojando sombras de duda sobre la veracidad de la versión de los hechos presentada por los padres. Además, la rápida sucesión de los hechos, desde la llamada de los padres al 911 hasta el descubrimiento de la nota de rescate y sorprendentemente el hallazgo del cuerpo de John Bennett por John Ramsey en el sótano de la casa, contribuyeron a intensificar la atención de los investigadores. La naturaleza inusual de la nota de rescate suscitó interrogantes, particularmente cuando se señaló que la cantidad especificada coincidía aproximadamente con el bono de fin de año de John Ramsey, dando pie a especulaciones sobre si el supuesto secuestro era en realidad una fachada para encubrir motivos más oscuros. La situación se volvió aún más intrigante cuando la llamada telefónica que la nota de rescate instruía a esperar nunca se materializó. Este hecho alimentó las especulaciones sobre la autenticidad del secuestro y la muerte de John Bennett, encontrada en el sótano de la casa y que planteó serios interrogantes sobre la coherencia de la historia del secuestro en sí mismo. A medida que la investigación progresaba, las sospechas sobre la teoría del secuestro comenzaron a desvanecerse, ya que no se encontraron pruebas que respaldaran la existencia de un secuestrador externo. En cambio, la atención se desplazó hacia otras teorías, incluida la posibilidad de la participación de alguien cercano a la familia. Este giro en el caso de John Bennett Ramsey continuó generando debates y especulación en la búsqueda de respuestas y justicia para la trágica muerte de la joven. A pesar de las primeras sospechas que se centraron en los padres de John Bennett Ramsey, se produjo un giro significativo del caso cuando en el año 2008 las pruebas de ADN excluyeron de manera concluyente a la familia Ramsey como sospechosa. Este giro fue un hito crucial que alteró la percepción pública del caso y planteó nuevas preguntas sobre la verdadera identidad del perpetrador. Las muestras de ADN encontradas en la ropa de John Bennett no coincidían con ninguno de los miembros de la familia Ramsey, lo que inicialmente alivió las sospechas sobre su posible implicación en el crimen. Sin embargo, la interpretación de estas pruebas se convirtió en un terreno fértil para la controversia y el debate. Algunos argumentaron que las muestras de ADN podrían haber sido contaminadas o malinterpretadas, mientras que otros la consideraron como una pista sólida que señalaba hacia una dirección diferente. A lo largo de los años, el caso de John Bennett Ramsey ha sido objeto de múltiples intentos de reabrir o reexaminar la investigación, en un esfuerzo por arrojar luz sobre las sombras persistentes que rodean este misterioso asesinato. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de estos esfuerzos ha logrado resolver completamente el enigma. El asesinato de John Bennett sigue siendo un rompecabezas sin resolver, que ha desconcertado a investigadores, periodistas y al público en general. La falta de un cierre definitivo ha contribuido a mantener viva la fascinación y el interés en el caso, convirtiéndolo en un tema recurrente en los medios de comunicación y en la cultura popular. La incertidumbre que rodea la identidad del asesino y los motivos detrás del crimen han generado teorías variadas y especulaciones persistentes. ¿Pero cómo fue que la encontraron? Durante la fase inicial de la búsqueda desesperada de John Bennett Ramsey, un amigo cercano de la familia y el propio padre, John Ramsey, emprendieron una incursión angustiante en el sótano de su residencia. Fue en ese sótano, en una sala de almacenamiento específica, donde John Ramsey hizo el descubrimiento devastador del cuerpo de John Bennett, aproximadamente a la 1 de la madrugada del mismo día en que se denunció su supuesto secuestro. El escenario era sombrío y desconcertante. El cuerpo de John Bennett yacía allí, cubierto con una manta y con una cuerda alrededor de su cuello, revelando signos dolorosos de estrangulamiento y golpes en la cabeza. Este descubrimiento macabro marcó un punto de inflexión trágico en la historia, dejando a la familia Ramsey y a la comunidad en estado de shock y conmoción. Sin embargo, la complejidad del caso se intensificó debido a la alteración previa de la escena del crimen en el sótano. Antes de la llegada de las autoridades policiales, personas, incluyendo el propio John Ramsey, ya habían ingresado a la estancia inadvertidamente, perturbando y modificando evidencias cruciales. Este factor complicó enormemente la tarea de los investigadores, al afectar la integridad de la escena del crimen y dificultar la recopilación de pruebas forenses esenciales.
La presencia previa de personas en el sótano antes de la llegada de la policía añadió una capa adicional de complejidad al caso, generando preguntas sobre la posible contaminación de pruebas y la dificultad para establecer un relato claro de los hechos que llevaron a la tragedia. Este hecho, entre otros, contribuyó a la confusión y al enigma que envuelve el caso John Bennett Ramsey, añadiendo un nivel de intriga adicional a la investigación que persiste hasta el día de hoy. Otro punto importante en la investigación fue una ventana rota en el sótano, que añadió un elemento intrigante a la escena del crimen. Inicialmente se especuló que esta ventana podría haber sido un punto de entrada para los captores, sugiriendo la posibilidad de un secuestro desde el exterior. Sin embargo, la atención se desvió cuando se reveló que la ventana estaba rota desde hacía varios meses o incluso años antes del trágico hecho. Esto planteó dudas sobre la viabilidad de la ventana como un punto de entrada reciente. La presencia de la ventana rota, sin embargo, sigue siendo una pieza interesante del rompecabezas. Si bien no se utilizó como punto de entrada en este caso específico, su existencia plantea preguntas sobre la seguridad de la casa. En cuanto a la nota de rescate, su hallazgo dentro de la casa y el uso de materiales pertenecientes a la familia Ramsey generaron un giro inesperado en la investigación. Se descubrió que el papel y el marcador utilizados para redactar la nota provenían de la casa, específicamente de una de las libretas de la familia. Esta revelación fue un punto clave que hizo que los investigadores cuestionaran la autenticidad del secuestro y sugirieran la posibilidad de que el crimen pudiera haber sido cometido por alguien con acceso interno a la casa. ¡Hey! Pero antes de continuar, les animo a que sigan nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo, contenido exclusivo y sorpresas que estamos preparando para ustedes. No se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Suscríbanse, denle like y compartan nuestros vídeos para seguir creciendo juntos. Atento que seguimos. La nota de rescate en sí misma era extensa y detallada, lo que aumentó las sospechas. Su tono peculiar y la cantidad de información específica sobre la familia Ramsey llevaron a algunos a creer que la nota podría haber sido escrita por alguien que conocía íntimamente a la familia. En conjunto, la ventana rota, la nota de rescate y su conexión con los elementos de la casa han sido piezas claves en la investigación, pero también han contribuido a la complejidad y confusión en torno al caso. El interés en el caso de John Bennett Ramsey ciertamente experimentó fluctuaciones a lo largo de los años, marcadas por la falta de avances significativos en la investigación y la ausencia de una resolución concluyente. A medida que el tiempo pasaba y el caso permanecía sin resolver, la atención mediática y pública disminuyó gradualmente. Sin embargo, el misterio persistente y las numerosas teorías sin confirmar seguían generando interés ocasional y debates sobre el caso. La reavivación del interés en el caso ocurrió de manera inesperada cuando Burke Ramsey, el hermano mayor de John Bennett, rompió su silencio y habló públicamente por primera vez en una entrevista con el Dr. Phil. Este evento, que tuvo lugar muchos años después del asesinato, volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública. La entrevista a Burke Ramsey generó un gran revuelo, en parte debido a su comportamiento aparentemente indiferente en varias ocasiones durante la conversación. Su sonrisa o risa en momentos inapropiados durante la entrevista despertó sospechas y avivó las especulaciones sobre su posible participación en el caso. Cabe destacar que en ese momento toda la familia Ramsey, incluido Burke, había sido objeto de sospechas en algún momento de la investigación. Más cuando una de las teorías más populares de la época era que los hermanos hubieran tenido alguna pelea y que Burke hubiera matado a su hermana en un momento de ira. El público y los medios de comunicación analizaron cada expresión y palabras de Burke Ramsey en busca de pistas sobre la verdad del asesinato de John Bennett. Este evento renovó el escrutinio hacia la familia Ramsey y generó una nueva ola de teorías y especulaciones en torno al caso. Sin embargo, es importante señalar que las apariencias en entrevistas no siempre reflejan la verdad, y el comportamiento de una persona puede interpretarse de diversas maneras. La entrevista de Burke Ramsey agregó otra capa de complejidad a un caso que ya era notoriamente complicado. Sin ofrecer respuestas claras o conclusivas sobre quién fue el responsable de la muerte de John Bennett Ramsey, a pesar de este episodio, el caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más notorios en la historia criminal de los Estados Unidos. La teoría que sugiere la posibilidad de que Burke Ramsey estuviera involucrado en la muerte de su hermana John Bennett tomó fuerza en un momento en el que el caso experimentó una renovada atención mediática. Este escenario especulativo se basa en diversas circunstancias, incluida la dinámica familiar y el comportamiento de Burke después del trágico hecho.
Uno de los aspectos que llamó la atención y contribuyó a esta teoría fue la reacción aparentemente insensible de Burt Ramsey a la nota de rescate que supuestamente dejaron los secuestradores durante su entrevista con el Dr. Phil. Estas señales llevó a algunas personas a cuestionar si Burt estaba ocultando algo o si de alguna manera estaba relacionado con la muerte de su hermana. La teoría de la pelea entre hermanos sugiere que la familia, en un intento de proteger a Burt, podría haber creado la historia del secuestro para encubrir lo sucedido. La complejidad del caso de John Bennett Ramsey se vio aumentada por la presencia de otros objetos en la escena del crimen, que supuestamente pertenecían a Burt Ramsey, como un bate de béisbol y una linterna con una abolladura que se afirmaba que pertenecía a su hermana. Sin embargo, esta línea de investigación se vio comprometida por la revelación de que estos objetos ya se habían perdido con anterioridad a los trágicos hechos. La existencia de estos objetos en la escena del crimen inicialmente generó interrogantes sobre posibles elementos adicionales que podrían haber estado involucrados en el incidente. Sin embargo, el hecho de que los objetos se hubieran perdido previamente redujo la importancia de esta evidencia, ya que su conexión directa con el crimen fue desacreditada. Esta revelación ilustra cómo la falta de preservación adecuada de la escena del crimen y la pérdida de objetos potencialmente relevantes pueden complicar aún más la investigación criminal. La confusión y las inconsistencias en torno a los elementos presentes en la escena del crimen son solo uno de los muchos desafíos que los investigadores enfrentaron al tratar y desentrañar la verdad del caso de John Bennett Ramsey. Es importante destacar que las teorías y especulaciones en torno a la muerte de John Bennett Ramsey son numerosas y a menudo carecen de pruebas concretas. El comportamiento de Burt Ramsey durante la entrevista, aunque llamativo, no constituye una evidencia concluyente de su participación en el crimen. Además, la falta de pruebas concluyentes ha llevado a que múltiples teorías continúen siendo objeto de debate y especulación, y el caso sigue sin resolverse hasta la fecha. En conclusión, el caso de John Bennett Ramsey se destaca como uno de los enigmas más desafiantes y complejos en la historia de la criminalística en América. La falta de información clara, las circunstancias peculiares de la escena del crimen y las múltiples teorías que han surgido a lo largo de los años han hecho que la investigación sea extremadamente difícil de manejar. Uno de los mayores obstáculos en la resolución de este caso ha sido la complejidad logística y la falta de pruebas concluyentes. Desde el principio, la escena del crimen se vio comprometida por la contaminación y la alteración antes de la llegada de las autoridades, lo que dificultó la obtención de pruebas forenses sólidas. Además, la variedad de teorías y la falta de un consenso sobre lo que realmente sucedió esa noche han creado una red de especulaciones que han dificultado aún más el proceso de investigación. A lo largo de casi 30 años desde el punto álgido de este crimen, el caso de John Bennett Ramsey sigue siendo un tema de conversación recurrente en la sociedad americana. La atención mediática intermitente, los nuevos desarrollos y las ocasiones en las que se ha vuelto a analizar el caso han mantenido viva la fascinación pública. Sin embargo, la falta de avances significativos en la identificación del verdadero culpable o la resolución definitiva del caso ha dejado a la comunidad en general con más preguntas que respuestas. La complejidad y la falta de conclusión en el caso de John Bennett Ramsey destacan los desafíos inherentes a la investigación de crímenes intrincados, donde la verdad a veces queda enterrada entre capas de especulación, información contradictoria y la ausencia de pruebas irrefutables. Hasta que se produzcan nuevos avances significativos, este caso continuará estando abierto y llenando de preguntas a la sociedad que busca una respuesta y desde luego un culpable. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo queremos agradecerles de todo corazón por haber pasado este tiempo con nosotros. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a seguir creciendo y poder seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.